Ahora. Esta es una elección muy interesante porque se concentra toda la atención en algunos estados donde se define realmente el proceso electoral, que son los llamados swing states, que son estados que no se sabe si pueden ser demócratas o republicanos porque las encuestas no permiten determinar una diferencia estadísticamente significativa. Son estados importantes como Florida, Virginia, Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Colorado, Nevada, Iowa, y ahí claramente hay que tener en cuenta que como hay colegio electoral, los representantes que envían estos estados pueden definir la elección porque en el resto hay mucha paridad. Como California y New York votan siempre demócrata, Texas, que es muy numeroso, vota republicano, así que está todo obsesivamente centrado justamente en estos swing states. ¿Por qué se llegó esta paridad tan grande cuando se arrancó una elección, o hasta hace un mes atrás, antes de los debates? Obama tenía una clara ventaja sobre Romney. Sí, era una ventaja importante, pero había un número indeciso significativo y hay que tener en cuenta que la economía norteamericana tarda en recuperarse luego de la gran crisis del 2008-2009, que sigue teniendo un impacto todavía hoy, sobre todo en materia de empleo, y esto es determinante. Nunca un presidente fue reelecto con una tasa de desempleo superior al 8%, la tasa es justo del 8%, así que digamos, claramente hay tensiones que están muy vigentes, vinculadas a la crisis económica, y esto ha generado oportunidades para que el candidato republicano pudiese retomar un poquitito digamos, la ofensiva y equiparar bastante el proceso electoral. Hubo algo importante ahí que fue el primer debate. Si gana hoy Romney, muchos van a pensar que el primer debate de los 3 televisados fue crucial en cambiar la dinámica del proceso electoral, porque allí el presidente Obama apareció cansado, un poco abatido, sin defender su gestión. Parecía como que no realmente se hubiese preparado profesionalmente para este debate, cosa que no ocurrió en el segundo y el tercero, donde él parecía realmente más decidido, más metido en la puja y con más convicción para defender su gestión. Creo que eso explica en parte el momentum que toma la candidatura de Mitt Romney, que es un buen candidato, es un buen orador, no es un tipo carismático, pero claramente mostró una enorme energía y una capacidad para sobreponerse a situaciones bastante adversas desde el punto de vista del proceso electoral. ¿Cuál va a ser el principal desafío de Obama si llega a un segundo mandato? Bueno, obviamente la economía sigue siendo la principal preocupación de los norteamericanos y en ese sentido hay un primer obstáculo inmediato que es el famoso fiscal cliff, es el precipicio fiscal. Hay una cantidad de medidas tributarias, de gasto público, de deuda, digamos, autorizaciones para endeudamiento que vencen de forma inminente y que si no se resuelven de manera consensuada, esto implica un acuerdo en la Cámara de Representantes y en el Senado, puede derivar esto en, digamos, una recesión muy significativa para los Estados Unidos, teniendo en cuenta la importancia que tiene la economía norteamericana en el contexto global, es el 25% de la economía global. También esto tenía derivaciones a nivel de la economía internacional. Si se resuelve esto, queda pendiente de todas formas la salida más estructural de la crisis económica. Recordemos que, por ejemplo, la industria fundamental, como las construcciones de viviendas, sigue bastante estancada. Hay problemas también, naturalmente, derivados de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, cuando las empresas multinacionales buscaron sitios con menores costos laborales y menor carga impositiva, como para ganar un poco de competitividad. Esto implicó mandar a otros países, China en particular, mucha inversión, y esto obviamente generó una crisis en algunos estados industriales que tienen ahora alta tasa de desempleo. Ahí hay una enorme demanda para mejorar la productividad, para mejorar la competitividad, para realmente generar condiciones de inversión para que vuelvan efectivamente a instalarse empresas que generen mano de obra. Y hay una tercera demanda teniendo en cuenta las encuestas que sigue vinculada a la cuestión de la salud. Recordemos que se aprobó una nueva reforma del sistema de salud llamada Obamacare y que supuestamente iba a solucionar los altos costos de salud que tiene Estados Unidos, que impacta obviamente para muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y lamentablemente la ley no logró satisfacer las expectativas y hay mucho debate respecto a cómo se sigue.
en este sentido. Hay también tensiones vinculadas al sistema de seguridad social. En fin, las cuestiones de política pública de estas campañas están sobredeterminadas por la gran crisis económica y también fiscal que vive Estados Unidos desde el año 2008 en adelante. Y en el caso de Romney, ¿cuál sería su principal desafío? Bueno, ojo, la agenda es bastante similar, ¿no? El fiscal cliff es para ambos, recuperar el crecimiento económico es una cuestión de ambos, la cuestión de la salud también fue parte de la campaña y hay planes distintos. Yo creo que en el caso de Romney va a haber mucho énfasis en la industria energética, porque claramente hay una intención de achicar el déficit comercial norteamericano, que es lo que genera endeudamiento, y uno de los elementos vitales para eso es reducir las importaciones de petróleo. Esto también tendría impacto estratégico por la dependencia energética con países, por ejemplo, de Medio Oriente o incluso Venezuela. Implicaría, desde el punto de vista ambiental, un debate importante porque, bueno, se pondría en valor otra vez el Golfo. Recordemos que luego del accidente de British Petroleum casi ahí no hubo actividad petrolera, implicaría también relajar los controles ambientales en Alaska, es decir, un incremento muy fuerte de la producción interna de petróleo y de gas de Estados Unidos que implicaría una reducción del déficit comercial, mayor autonomía, mayor independencia energética, y esto es un cambio importante para todo el mundo. Tendría repercusiones en Argentina, bajaría el precio de los commodities, se fortalecería el dólar, eso en general implica problemas fiscales para la Argentina. Eso no va a ocurrir inmediatamente, pero es una señal muy importante de mediano y largo plazo. Y los republicanos también tienen en ese sentido una cuestión histórica de mayor compromiso con una presencia activa diplomática, política y militar de Estados Unidos en el mundo. Veremos si esto es posible con las restricciones fiscales que enfrenta Estados Unidos, pero claramente hay desafíos estratégicos en Medio Oriente, hay desafíos muy importantes vinculados a Pakistán, y está el enigma de China. Recordemos que esta semana también se elige liderazgo en China, y bueno, veremos cuál es el vínculo, pero claramente son dos países que tienen obviamente lazos muy fuertes desde el punto de vista estratégico, económico, comercial, y al mismo tiempo se celan porque buena parte de la deuda norteamericana está en manos chinas. Así que ahí seguramente va a haber conversaciones duras porque hay un reclamo para que China fortalezca su moneda y de ese modo tienda, digamos, a equilibrar un poquitito justamente los flujos comerciales. Gracias. Un placer.